Gloria a Dios. ¿Se oye bien atrás? ¿Sí? En estos días, últimamente, he estudiado un poquito, indagado de los mensajes que Jesús da a las iglesias en Apocalipsis. Especialmente en los 3 primeros capítulos podemos ver cómo el Señor envía un mensaje al ángel de la iglesia, y en distintas y diversas iglesias podemos ver cómo Dios da un mensaje. Bueno, he podido ver, indagando un poquito, no solo en cada iglesia que recibía el mensaje, sino en la ciudad en donde estaba ubicada esa iglesia. Todo tiene su sentido y su enseñanza. Creo que todos habéis leído, ¿verdad?, acerca del mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, ¿verdad?, a Tiatira, a la Odisea, a Filadelfia. Todas las iglesias recibieron su mensaje. Pero todo tenía un sentido y un porqué. Y el Señor muchas veces, para enseñarnos cosas espirituales, se usa también de cosas naturales. Y cuando la iglesia de la Odisea llegó al punto de decir: me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, tú sabes lo que le dijo el Señor: tú eres un pobre, ciego, desventurado. Pero mira qué interesante que históricamente en esa ciudad de la Odisea, que se llamaba así en honor a la mujer del rey de esa ciudad, en esa ciudad eran frecuentes los terremotos, y la historia data que hubo un terremoto tan grande, tan fuerte, que casi la ciudad se destruyó entera. Como estaban bajo la protección y la supervisión romana, el Imperio Romano decidió: vamos a ayudar a la ciudad de la Odisea a restaurar. Pero la ciudad de la Odisea era tan rica en lana, en colirio y en tantas cosas, que la respuesta de la Odisea fue a Roma: no necesitamos de nada, somos ricos y no tenemos necesidad de que nadie nos ayude. Eso es historia. Pero lo peor de todo es que espiritualmente ocurren cosas similares. La iglesia de la Odisea también llegó a ese punto en un baremo espiritual erróneo, equivocado, en el que ellos podían recibir la ayuda de Dios. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? ¿Cuántos reconocen que necesitan ser restaurados? Pero esa iglesia dijo: soy rico y no tengo necesidad de que nadie me ayude. Bien, eso es en la iglesia de la Odisea, y es un ejemplo de las cosas naturales que nos enseñan cosas espirituales. Yo quiero que te vengas conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Y vamos a ver algo que el Señor habla a la iglesia, el mensaje a Pérgamo. Y en el capítulo 2, versículo 17, dice así: el que tiene oído. ¿Cuántos tienen orejas en esta mañana? ¿Puedo ver su mano? ¿Cuántos están escuchando que yo estoy hablando en este momento? Bien, orejas, escuchar mi voz. Pero ahora, ¿cuántos tienen oído para la voz de Dios? Eso es otro tercer nivel. Y dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Cuántos quieren vencer? ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? ¿Cuántos saben que están en una batalla, en una guerra, y por eso tienen que vencer? Bueno, pues déjame decirte que el primer paso para poder vencer
es poder tener un buen oído para Dios. Si no tengo oído para Dios, no voy a vencer. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor bendiga su palabra. El título en el mensaje en esta mañana, mensaje creo que corto, sencillo, pero seguro que poderoso, porque el Evangelio es poderoso. El mensaje en esta mañana es la piedrecita blanca. La piedrecita blanca. Como he dicho, hay cosas naturales que nos dan enseñanzas espirituales y vamos a ver algo en esta mañana. En el mundo antiguo, la piedrecita blanca tenía distintos usos para diversas cosas y tiene hoy para ti y para mí un significado espiritual. En primer lugar, decirte que en la antigüedad, en los tribunales, se usaban piedrecitas negras y piedrecitas blancas para registrar el veredicto de los jurados. Es decir, si la persona salía, la sentencia, el veredicto era culpable, se ponía una piedra negra. Si se ponía una piedrecita blanca, significaba que la persona era inocente. Y aquí el Señor dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca. Yo quiero dar gloria al Señor en esta mañana por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque el día que yo tenga que dar cuentas a Dios y el día que tú y yo seamos juzgados delante de Dios y demos cuenta, aún dice la palabra, de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, le quiero dar gracias a Dios públicamente, porque en ese juicio Él me promete que por la obra de Jesucristo, de su Salvador, de nuestro Redentor, yo tendré esa piedra blanca que va a decir inocente. Tú y yo podemos disfrutar, apropiarnos de esa piedra blanca que dice inocente, solo por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 32, versículo 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuántos saben que su transgresión ha sido perdonada? ¿Cuántos pueden dar saltos de alegría por haber sido perdonados? Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Repite conmigo, no culpa. Bienaventurado el hombre, la mujer, a quien el Señor no culpa. La culpa castiga, la culpa mata, la culpa deteriora, agoniza, destruye nuestro interior. Y muchas personas están en un psiquiátrico por culpa de la culpa. Pero dice el Señor, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, escucha bien, no hay engaño. Es decir, no hay doblez. Señor, mejor que venga a ti tal como soy. Señor, ante ti no puedo esconder nada. Señor, o estoy bien o estoy mal, estoy como estoy, pero delante de ti. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la rebelión es perdonada. ¿Cuántos dicen gracias, Señor?
Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el castigo es cancelado. Hoy está muy de moda eso. Cancelo esto, cancelo aquello, cancelo toda obra, cancelo. Yo le doy gloria a Dios que el Señor, por darme el don del arrepentimiento, Él perdona mi rebelión y cancela el castigo que yo merezco. Cubierto su pecado. No dice encubierto su pecado. No podemos confundir el cubrir con el encubrir. La palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuántos necesitan alcanzar misericordia? Pero dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. No prosperará. Si encubro mi actitud, encubro. ¿Y cómo puedo encubrir? Puedo tratar de encubrirlo de muchas formas. Incluso encubrirla con las cosas y los errores y los fallos ajenos. Pero delante de Dios no me servirá. No puedo encubrir mi pecado. Pero si me arrepiento, Él me promete que Él va a cubrir mi pecado. Y cuando habla de cubrir mi pecado, está hablando literalmente de cubrir mi desnudez. Cuando Adán y Eva estaban en sintonía, en una relación con Dios, con su Creador, en armonía, andaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando se rebelaron, se independizaron de Dios, cuando dieron paso y apertura al pecado, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. Y trataban de taparse, de cubrirse con hojas que ellos cosían. Y eso habla de la religión, de la autojusticia, de la filosofía, de todo lo que el hombre está buscando y tratando de coger para taparse y no sirve para cubrir la desnudez que solo Dios puede cubrir. Y Dios hizo en el paraíso el primer sacrificio y tapó y cubrió con piel de un animal, simbolizando y hablando de lo que en un futuro Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y a Él sea la gloria, iba a ser contigo y conmigo. Y por eso hoy somos iglesia, le alabamos, le adoramos y estamos aquí por su gracia. Somos cubiertos con la justicia de Dios. No nos es imputada la iniquidad nuestra, porque hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. En Isaías 53:6 nos dice que el Señor cargó en Él la iniquidad. Literalmente la palabra es abón, el abón, la iniquidad, el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado? Pero mira lo que dice en Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de algunas maldades. Por favor, repite conmigo, de toda maldad. Y dile, Señor, en este momento, házmelo creer, revélamelo y haz lo que entre ahí en lo más profundo. De toda maldad. Pero, ¿saben? Me encanta este versículo, literalmente, ¿saben lo que significa? Cuando dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, este versículo literalmente lo que está diciendo es, literalmente, que decimos lo mismo que Dios dice. Es estar de acuerdo con Él. Señor, tú dices que he pecado, yo digo amén. Tú dices que me he apartado de ti, que me he alejado de ti, yo digo amén.
Tú dices que necesito arrepentirme y volverme a ti. Yo digo amén. Tú dices que esto está mal, que esto es pecado, que esto no te agrada. Yo digo amén, Señor, así es. Y la palabra de Dios dice en el profeta, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y eso lo usamos muchas veces, ¿verdad? Lo aplicamos en una boda, en las relaciones personales, pero ahí realmente lo está diciendo el Señor hablándole a su pueblo. Dios no puede andar con un pueblo sin estar de acuerdo. Tarde o temprano, cuando estamos en desacuerdo entre nosotros, un matrimonio que está en desacuerdo el uno con el otro, tiene los días contados. Una persona que pretende seguir a Jesucristo, pero no está de acuerdo con lo que Él dice, tiene los días contados. Y nos surge a ti y a mí ponernos de acuerdo cuanto antes con Él. ¿Quién no ha pecado? La palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, Dios le ha hecho justicia, le ha hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado, nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. A Jesucristo damos gloria, damos honra. Y Él es el único que podrá en el juicio decir, aquí hay una piedrecita blanca, inocente. Y yo diré, muchas gracias, Señor. Pero ¿qué te parece si damos las gracias desde ya? Desde ahora. En segundo lugar, otra enseñanza que vemos a través de esta piedrecita blanca, se dice que los tracios y los escitas, y algunos dirán, ¿y quién eran los tracios y los escitas? Bueno, yo he tenido que buscar quiénes eran, aunque no me importa tanto, eran tribus antiguas, algunos que dominaban el arte del caballo, pero estas tribus, estas personas, dicen la historia que guardaban en sus casas una urna. Y cada día que terminaba, si el día había sido bueno, echaban en esa urna una piedrecita blanca. Si el día había sido un fastidio, un día de estos horribles, echaban en la urna una piedrecita negra. Se cuenta que cuando esa persona moría, la familia sacaba esa urna de piedras, las volcaba y las contaba. Si había mayoría de piedras blancas, se decía que esa persona llevó una vida dichosa. Si la mayoría eran piedras negras, se decía que había sido un desgraciado. Y alguno quizás, por la cara que veo, me está diciendo, si tú vieras cómo tengo la urna, pero yo quiero darte buenas noticias esta mañana. No porque yo quiero animar a nadie, sino porque el Evangelio son buenas nuevas, no exentas de sufrimiento, no exentas de pruebas o de dolor. Pero esto nos recuerda que por medio de Cristo, el cristiano puede tener el gozo que nadie le puede quitar. Te pueden quitar la alegría. Te pueden quitar las ganas de muchas cosas. Te pueden quitar quizás o rebajar el ánimo. Te pueden quitar el buen nombre. Te pueden quitar las ganas de seguir adelante. Pero Jesús dice a sus discípulos, Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie.
El rey David, cuando pecó, compuso el salmo más sublime, Salmo 51, que tú y yo cantamos. Aunque habría que cantarlo con dolor, como cantó el rey David, y le dijo: Señor, no me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Y dijo: Señor, renueva en mí el gozo de tu salvación. Tú y yo podríamos decir hoy: Señor, renueva en mí el gozo de tu salvación. Porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Recordáis? En un culto de oración hace poco hablábamos de la carta a los filipenses, que es llamada también la carta del gozo. Porque continuamente está diciendo: regocijaos. Otra vez os digo: regocijaos, regocijaos. Y el que la escribe, la carta del gozo, lo hace desde una cárcel. Pero no una cárcel con gimnasio y con menú. Era una cárcel que si no tenía amigos, si no tenía hermanos, si no tenía familia que le llevaran comida, ahí se podía pudrir y morir. Por eso el que iba y le llevaba comida a Pablo se estaba jugando la vida. Al que venciere. Te pregunto en esta mañana: ¿cuántas decisiones has tomado en tu vida? Algunos que me dirán: muchas, ¿verdad? Algunos no toman muchas porque son unos indecisos. Pero te pregunto y me pregunto a mí, porque yo me he levantado en esta mañana tomando una decisión. He decidido vencer. He decidido vencer. Tú tienes que vencer tus gigantes. Yo tengo que vencer mis gigantes. Pero el Señor me dice y te dice: al que venciere, le daré. Le daré. Aleluya. En la antigüedad también había atletas que vencían en los juegos. Y a los vencedores sobresalientes, ¿sabe? El director de los juegos les daba una piedra. ¿Quién le daba la piedra? Lo acabo de decir. ¿Quién? El director de los juegos. Yo quiero que mi piedra me la dé el director. Si esperamos que nos demos piedrecitas el uno al otro, podemos recibir una pedrada. Aunque también estamos el uno por el otro. Pero si somos honestos, como somos imperfectos, a veces nos damos piedrecitas y otras veces nos damos pedradas. Pero el Señor me promete que si ando delante de Él, que si busco agradarle, que si busco honrarle con mi vida, el director, el alto que vela sobre todo lo alto, me va a dar, escucha bien, lo que merezco. Cuidado con el falso refugio y decir: el Señor ve el corazón. Claro que sí. Por eso mismo hay que ponerse más y ceñirse más. Cuando un atleta sobresaliente vencía, el director de los juegos le daba una piedra y, ¿sabes? Con esa piedrecita podría entrar gratis a todos los espectáculos públicos que había en la ciudad. Iba con la piedrecita: cuidado, puedo entrar a todos los sitios. Nosotros, dice la palabra del Señor, que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen somos más que vencedores? Pero ¿sabes una cosa? Sería una ruina terrible si nos quedamos con medio versículo. Porque tú y yo, por lo menos yo te digo, por mí mismo, yo no soy más que vencedor. No llego ni a vencedor. Hay personas que son arrojadas, ¿verdad?
Y yo me pongo a pensar y digo, y Alejandro Magno, y el Conquistador, y hay personas que no tienen miedo y dan su vida por sus ideales. Y digo, Señor, y yo soy pastor de una iglesia y me veo muchas veces un enclencle. Y el Señor me dice, es que mis victorias no cuentan como las del hombre, porque en las victorias del hombre la gloria se la lleva el hombre, pero en las mías me las llevo yo. Por eso te he elegido a ti, enanito, enclenquito, chiquitito. Y yo tengo que decir, gracias, Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Que soy un enclenclito o que somos todos? Ah, vale. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De aquel que nos amó. Por medio. Aleluya. Por medio de aquel que nos amó, es que puedo ser más que vencedor. No hay otro medio. He estado en Ávila y en Segovia estos días. Y aquello es terrible. Ávila es la ciudad que se llama ciudad de cantos y de santos. Sí, me tenéis que perdonar. He estado de turismo religioso. Y yo no sabía lo que había ahí. Y cuentan que cuando en la antigüedad en la ciudad moría alguien, al judío, porque estaba el judío, el árabe, ¿verdad? Y el cristiano. Cuando un judío moría tenía que enterrarse fuera. Nos llevaron por la judería, lo que quedaba. Vimos en la parte de fuera de la ciudad, cerca de un río, los restos del cementerio judío. A los árabes en otro sitio fuera también de la ciudad, pero decían que el cristiano tenía que ser enterrado santo. Y yo me quedé asombrado porque nos contaba la guía histórica que cuanto más cerca de la iglesia era enterrado una persona, más cerca del cielo estaba y antes llegaba. Y los que eran ricos y podían pagar y eran enterrados cerca del altar de la iglesia, esos ya tenían una entrada directa y rápida a la presencia de Dios. Pero yo digo en esta mañana lo que Dios dice en su palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. En Toledo hay un hospital antiguo que se le llamó el Hospital del Buen Morir, porque estaba bendecido por el Papa y quien moría en ese hospital iba directamente al cielo. Yo quiero denunciar eso y quiero decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Solo la obra de Jesucristo, solo reconocer que Él es mi Señor y mi Salvador, me va a dar acceso a su presencia y me va a dar el billete que garantiza mi entrada al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Y un atleta vencía, se le daba esa piedrecita o esa tésera, se llamaba, y podía entrar a todos los sitios. Creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, queremos escuchar un día lo que dice Mateo 25, versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y las palabras que más gloriosas que podremos escuchar un día es, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen en esta mañana, Jesucristo es mi Señor? Él es mi Señor. Muchas personas quieren el gozo. Hablé con una monja dominica. Y le dije, yo tengo una tía monja de la hija de Cristo Rey. Y ella me dijo, pues toma esta estampa, esta imagen. Y digo, ya. Digo, no.
Ya presenté mis credenciales, ¿quién soy? ¿Sabes la respuesta de la monja dominica? Bueno, todos somos hijos de Dios y todos vamos al cielo, ¿verdad? 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 Todos quieren el gozo, pero no todos quieren el señorío de Cristo. Entra en el gozo de tu Señor. Si Él es mi Señor, yo puedo entrar un día en su gozo. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, Dios, el Dios tuyo, te ungió con óleo de gozo más que a todos tus compañeros. El Dios tuyo. Te pregunto, que nos ves por televisión y a los que estamos aquí, ¿quién es el Dios tuyo? ¿Quién es mi Dios? Y para terminar, en este simbolismo que estamos viendo, ¿te está hablando el Señor algo en esta mañana? La piedrecita blanca, oblonga, es una piedra más larga que ancha, servía como billete. Los romanos usaban las piedrecitas llamadas tessera hospitalis, que era como la señal para un huésped. Mira qué interesante. Esta piedrecita se partía en dos con la mano a fin de cuidar una perfecta simetría. En una de las mitades venía el nombre del anfitrión de la casa y en la otra mitad el nombre del invitado. Cuando el invitado llegaba a la casa, presentaba su mitad y el anfitrión sacaba la suya, la juntaban y si coincidía bien, la identificación quedaba garantizada. Vamos a recibir una piedrecita blanca. Vamos a recibir una garantía de identificación. Que no nos pase como a muchos que dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro, pero escucharon de parte del Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero si tenemos esa piedra de identificación que nos habla del sello de Dios en nuestra vida, del nombre escrito en nuestra vida, el diablo va a sellar a los suyos con una marca, pero el Señor pone su nombre a los suyos. Y la palabra de Dios dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Nosotros vamos a tener esa señal. Que Él me reconozca, que el anfitrión me reconozca, que yo pueda escuchar ese día, te estaba esperando, entra. Que no tenga que oír, ¿y tú quién eres? Yo fui esta persona que estuve yendo 30 años a la iglesia, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Pero si el Señor nos dice que trigo y cizaña crecen juntos. Si en la historia de la iglesia nunca ha habido una iglesia que haya sido 100% trigo. Si Jesús le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo escogí a vosotros y uno de vosotros es diablo. Si el Señor dice que va a separar ovejas y cabritos, eso significa que están juntos. Señor, quiero ser oveja tuya, oveja de tu prado. Quiero ser una persona con rasgos de oveja, con características de oveja, con reacciones de oveja. En Filipenses 2, versículos 9 y 10, dice la palabra, por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? ¿A quién exaltó hasta lo sumo Dios? A Jesús. ¿Y qué hizo Jesús antes? ¿Por qué dice eso? Porque Él se humilló. ¿Cuántos quieren que Dios le levante? ¿Cuántos quieren que Dios le levante? Es muy distinto que Dios te levante a que yo me levante. Es muy distinto. Y dice la palabra de Dios en Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se despojó. Y entonces dice aquí: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Me he entristecido ver cómo ciudades enteras adoran y defienden piedras y tumbas, una religión muerta. Pero Jesucristo es el vencedor, Él es la vida, gloria a Dios. Él es el único que ha podido decir: tengo poder para poner la vida y volverla a tomar. Y el Señor dice en su palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si yo quiero tener vida eterna, tengo que tener necesaria y exclusivamente a Jesucristo. Y estuvimos testificando a algunas personas y me preguntaban diferencias. Y yo les pude decir: defendéis, vi reliquias, el dedo de Santa Teresa, muchas cosas así. Digo, yo te puedo invitar a ir a la tumba de Jesús a ver si está allí todavía. Digo, no está. Pidió la tumba prestada 3 días, porque dijo: ahí no me voy a quedar yo. Aleluya. Ni era suya la tumba. El nombre de Jesús, en hebreo, Yeshua, que significa Dios salva. Solo Dios salva. Y queremos darle gloria al Señor Jesús. Y muchos con sus obras tratan de subir o enorgullecerse de lo que han hecho bien, de aquello que he conseguido, de aquello que he alcanzado. Pero la gloria es para el Salvador. Yo no he visto jamás una persona que estaba ahogándose en el mar y cuando lo han sacado ya medio muerto y se va recuperando, jamás he visto a alguien presumir y decir a todos: oye, ¿habéis visto cómo me estaba ahogando ahí? ¿Habéis visto cómo tragaba agua? ¿Con qué elegancia? Qué triste. Qué dignos de, ¿verdad? De conmiseración somos, ¿verdad? Presumimos hasta de cómo nos estamos ahogando. Creo que una persona cuando la sacan ahogándose se tira a los pies del que le ha sacado y le dice: gracias, gracias, gracias. Vi un reportaje del dictador Saddam Hussein y cuentan testimonios que cuando los soldados llegaban extranjeros liberando a las personas, los soldados dicen: la gente nos daban besos, besos en las manos, en los pies. Nosotros hemos sido libertados del dictador peor, que se llama pecado y diablo. El Señor lo reprenda. Y ahora nosotros no podemos parar de dar besos al Señor. ¿Qué hizo esa mujer? No paraba de dar besos en los pies a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ella se veía la peor. Por eso no le importó si lo otro, si estaba haciendo algo fuera del protocolo, o le estaban diciendo, o estaban pensando de ella. A ella, mira, hermano y amigos, tenemos que llegar al punto, y Dios se va a encargar de hacerlo, en que no nos importe nada más que tirarnos a los pies del Señor y decir: lo demás me da igual.
Porque vivimos tantos años para la galería o para que piensen o para guardar una imagen que muchas veces, tristemente, amamos más una buena reputación cristiana que a Cristo mismo. Y el Señor dice, ámame a mí. Un nombre, Jesús, que tenía ya antes de ser concebido, pero cuando Él realiza su obra y su cometido, es como que su nombre cobra más poder, más fuerza, más sentido. Aleluya, aleluya. Al que venciere. Y yo he decidido vencer, y digo, Señor, he decidido vencer. Pero claro, el Señor también me dice, sí, pero no es con tus armas. ¿Cuántos quieren el apoyo de Dios? ¿Cómo puedes vencer una mala cara que te ponen? ¿Cómo puedes vencerla? Ponle tu buena. ¿Cómo puedes vencer aquello que te fastidia? Ora por eso. ¿Cómo puedes vencer al que te menosprecia? Trátalo como un rey. Estoy diciendo cosas, eso bórralo porque luego me dirán, mira, ¿no dijiste esto aquí? Pues sí, lo decimos. Vamos a vivir el cristianismo, ¿no? ¿O qué vivimos? Es que me siento así, ¿Tú te imaginas al Señor Jesús? Es que me siento así, los discípulos. No. Vencer. El apóstol Pablo llegó a decir, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa como para mí, con tal de cumplir el ministerio que Dios me ha encomendado y acabar mi carrera con gozo. Pero qué difícil, ¿verdad? Bueno, te voy a decir una buena noticia. No es difícil, es imposible. Y los mismos discípulos dijeron, palabra dura es esta. Y el Señor dice, un mensaje duro. ¿Quién podrá salvarse entonces? Decían los discípulos. Y Jesús dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es decir, que al que venciere, si vence, es porque el vencedor está en nosotros. Si llego, es porque Él está conmigo. Esa piedrecita blanca me ayuda a vencer. Aleluya. Me justifica ese día. Es justificación. Es victoria por medio de Él. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana. Tú dices al que venciere le daré del maná escondido, de participar de tus cosas, de una piedrecita blanca, con un nombre que solo el que la recibe lo sabe. Gracias, Señor, por tantas preciosas y poderosas promesas. Gracias que tú dices al que venciere. Pero te damos gracias, Señor, que tú has vencido. Que tú has vencido a la muerte y al pecado. Que tú has vencido y has triunfado y has exhibido públicamente sobre todo principado y potestad en la cruz. Gracias, Señor, que ni la muerte pudo sujetarte a ti. Gracias, Señor, que tú eres el vencedor. Y si ahora vencemos es por medio de ti, que nos amaste y nos amas. En esta mañana, Señor, queremos rogarte, como iglesia, que podemos ser esa iglesia que vence, esa iglesia que te ama a ti, que ama más tus cosas que lo demás, que ama más tu aprobación que cualquier otra cosa. Te necesitamos a ti, Señor. Queremos alcanzar tus promesas. Tú dices que somos partícipes de tu naturaleza divina y podemos, Señor, gustar y alcanzar
tus preciosas promesas. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, ayúdanos a perseverar, a pelear con las armas que tú nos das. Danos armas, danos el arma de la amabilidad, danos el arma, Señor, de el amor. Danos el arma, Señor, de la paciencia. Danos el arma del gozo. Ayúdanos, Señor, a negarnos, a tomar nuestra cruz y vencer como tú nos enseñas que se ha de vencer. Señor, queremos recibir esa piedrecita. Señor, gracias que a ti te debemos todo y te damos la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, y la alabanza. Aleluya.